Bienvenidos al tema número 4 de la unidad 3, llamado distribución hipergeométrica del curso de probabilidad y estadística de la carrera de ingeniero en sistemas computacionales. Iniciamos este tema suponiendo que tenemos una bolsa con ceros y unos. Tenemos K ceros y N menos K unos. N mayúscula es el total de ceros y unos. K mayúscula es el total de ceros. Y N menos K el total de unos. Y sacamos una muestra de tamaño N de ceros y unos. Y lo que queremos ver es el número de ceros que denotamos por X en la muestra. Y N minúscula menos X el total de unos en la muestra. Entonces la distribución hipergeométrica cuenta cuántos ceros hay en la muestra. Y podemos ilustrar lo que acabamos de decir de una forma más práctica o más concreta, y es la motivación del tema, que consiste en el siguiente ejemplo. Para evitar que para evitar que lo descubran en la aduana, un viajero ha colocado 6 tabletas de narcóticos en una botella que contiene 9 píldoras de vitaminas que son similares en apariencia. Si el oficial de la aduana selecciona 6 tabletas aleatoriamente para analizarlas, ¿cuál es la probabilidad de que el viajero sea arrestado por posesión de narcóticos? Entonces aquí los ceros y unos equivale a las tabletas de droga y con 1 a las píldoras de vitamina. Entonces sacamos una muestra en este ejemplo. Sacamos una muestra de 6 tabletas y separamos las tabletas
en dos categorías: las que son de droga y las que son de vitaminas. Darle mucha vuelta en lo que amarra, en lo que pega, en lo que cambia la aguja. Pasa el azúcar, ¿no? Así, la probabilidad de obtener 4 tabletas de droga y 2 de vitaminas es las combinaciones de 6 en 4 por las combinaciones de 9 en 2 entre las combinaciones de 15 en 6. Y esto corresponde a las formas de seleccionar 4 tabletas de drogas y 2 de vitaminas, entre el número de formas de seleccionar 6 tabletas de 15. Basta con que le encuentren al viajero al menos una tableta con drogas para que sea arrestado. Entonces, la probabilidad de que en las 6 tabletas seleccionadas por el oficial haya al menos una tableta de drogas es las combinaciones de 6 en 1 por las combinaciones de 9 en 5 entre las combinaciones de 15 en 6 más las combinaciones de 6 en 2 por las combinaciones de 9 en 4 entre las combinaciones de 15 en 6 más las combinaciones de 6 en 3 por las combinaciones de 9 en 3 entre las combinaciones de 15 en 6 más las combinaciones de 6 en 4 por las combinaciones de 9 en 2 entre las combinaciones de 15 en 6 más las combinaciones de 6 en 5 por las combinaciones de 9 en 1 entre las combinaciones de 15 en 6 más las combinaciones de 6 en 6 por las combinaciones de 9 en 0 entre las combinaciones de 15 en 6. Y esta suma es lo mismo que 1 menos las combinaciones de 6 en 0 por las combinaciones de 9 en 6 entre las combinaciones de 15 en 6. Y esto es igual a 0.98. Bueno, entonces hablamos de lo que es un experimento hipergeométrico. Empezamos por tener una población de tamaño n mayúscula y hay R éxitos, hay n mayúscula menos R fracasos. Los ensayos consisten en extraer sin reemplazo una muestra de tamaño n minúscula y contar cuántos éxitos x minúscula tiene la muestra. Observe que el número de fracasos es
n minúscula menos x. Y entonces hablamos de la distribución hipergeométrica como sigue. X tiene una distribución hipergeométrica con parámetros n mayúscula, n minúscula y r si su función de densidad es f de x igual a las combinaciones de r en x por las combinaciones de n mayúscula menos r en n minúscula menos x entre las combinaciones de n mayúscula en n. Y en esta fórmula f de x es la probabilidad de que la muestra tenga x éxitos. N minúscula es el tamaño de la muestra. N mayúscula es el tamaño de la población. R es el número de éxitos. N mayúscula menos R es el número de fracasos. Propiedades de la distribución hipergeométrica. La primera es que las combinaciones de r en x por las combinaciones de n mayúscula menos r en n minúscula menos x entre las combinaciones de n mayúscula en n es mayor o igual que 0. Número 2. La suma sobre x de las combinaciones de r en x por las combinaciones de n mayúscula menos r en n minúscula menos x entre las combinaciones de n mayúscula en n minúscula es igual a 1. Y la tercera, la probabilidad de que x mayúscula tome valores en un conjunto y es igual a la suma sobre todas las x minúsculas que están en y de las combinaciones de r en x por las combinaciones de n mayúscula menos r en n minúscula menos x entre las combinaciones de n mayúscula en n. Nosotros más adelante vamos a demostrar la fórmula número 2 de que la suma es igual a 1, aunque esta demostración puede usted saltársela. Al igualmente que demostraremos la fórmula de la esperanza de la distribución hipergeométrica. Estas dos demostraciones vienen al final del video, pero puede usted saltar estas demostraciones. Como ejemplo de la distribución hipergeométrica, vamos a hacer una aplicación al control de calidad. Dice, una empresa fabrica fusibles que empaca en cajas de 12 unidades cada una.
Un inspector selecciona al azar 3 de los 12 fusibles de una caja para inspeccionarlos. Si la caja contiene exactamente 5 fusibles defectuosos, ¿cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre un fusible defectuoso de los 3? Y otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de hallar por lo menos un fusible defectuoso? Solución. La función de densidad hipergeométrica asociada a este problema es f de x igual a las combinaciones de 5 en x por las combinaciones de 7 en 3 menos x entre las combinaciones de 12 en 3. Observe que x solo toma valores entre 0 y 3. La gráfica de la función de densidad es de la función de densidad hipergeométrica con estos parámetros. Aparece en la figura de abajo. Ahí está la distribución hipergeométrica asociada a este problema, que son estos 4 puntos. La probabilidad de hallar x igual a un defectuoso es f de 1 igual a las combinaciones de 5 en 1 por las combinaciones de 7 en 2 entre las combinaciones de 12 en 3. Y esto es 0.4773. Ahora la probabilidad de hallar por lo menos un fusible defectuoso lo vamos a calcular como sigue. En lugar de calcular f de 1 más f de 2 más f de 3, calculamos 1 menos f de 0. Como 1 menos f de 0 es igual a 1 menos las combinaciones de 5 en 0 por las combinaciones de 7 en 3 entre las combinaciones de 2 en 3, y eso es igual a 0.84. Aquí en la solución de este problema, de esta última parte, estamos utilizando la propiedad 3, la propiedad 2. Aquí está. Estamos utilizando la propiedad 2 para resolver el ejercicio de que la suma sobre todos los valores de la distribución hipergeométrica es igual a 1. Bueno, otro ejemplo.
se formó un jurado de 6 personas de un grupo de 20 posibles miembros, de los cuales 8 eran negros y 12 eran blancos. El jurado se seleccionó aleatoriamente, pero solo contenía a un miembro negro. ¿Tiene usted algún motivo para dudar de la aleatoriedad de la selección? Solución. Supongamos que la variable aleatoria X es la que cuenta el número de negros en el jurado. Entonces, la función de densidad asociada a este problema es f de x igual a las combinaciones de 8 en x por las combinaciones de 12 en 6 menos x entre las combinaciones de 20 en 6. Observe que esta función solo está definida para x igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La gráfica de la función de densidad hipergeométrica para este caso es, y ahí está la gráfica, está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Ahora, si calculamos la probabilidad de que el jurado tenga solo un negro, obtenemos que su valor es f de 1 igual a las combinaciones de 8 en 1 por las combinaciones de 12 en 5 entre las combinaciones de 20 en 6. Y esto es 0.1634. Como esta probabilidad es muy baja, sí tenemos justificación para dudar de la aleatoriedad de la selección. Además, observando la figura de la función de densidad hipergeométrica de este problema, lo que es más razonable que el jurado, lo que es más razonable es que el jurado tenga 2 o 3 negros, pues en estos puntos la probabilidad es más alta. Bueno, ahora vamos a demostrar que en una hipergeométrica la suma de los valores de una distribución hipergeométrica es igual a 1. La demostración está basada en la siguiente igualdad, de que 1 más a la r
por 1 más a la n menos r es igual a 1 más a la n. Esta igualdad es absolutamente cierta. Y vamos a utilizar la fórmula del binomio de Newton. Esta igualdad la podemos escribir como la sumatoria desde igual a 0 hasta r de las combinaciones de r en i por a la r menos i por la sumatoria desde j igual a 0 hasta n mayúscula menos r de las combinaciones de n menos r en j de a la n menos r menos j, y es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n mayúscula de las combinaciones de n en k por a la n menos k. Bueno, en esta igualdad, en el primer miembro vamos a multiplicar el sumando de la primera suma cuando i es igual a x con el sumando de la segunda suma cuando j es igual a n menos x, para cuando x vale 0, 1, 2, así hasta r. Entonces obtenemos, si multiplicamos las combinaciones de r en x por a la r menos x por las combinaciones de n mayúscula menos r en n minúscula menos x por a la n menos r menos entre paréntesis n menos x, si hacemos el producto de estos dos términos, el resultado es las combinaciones de r en x por las combinaciones de n mayúscula menos r en n minúscula menos x de a la n mayúscula menos n. Ahora, en el segundo miembro tomamos el sumando correspondiente a k igual a n, y este es las combinaciones de n mayúscula en n minúscula de a la n mayúscula menos n. Entonces, los coeficientes de a la n mayúscula menos n deben ser iguales en los dos miembros de la ecuación. Por lo tanto, la sumatoria desde x igual a 0 hasta r de las combinaciones de r en x por las combinaciones de n mayúscula menos r en n minúscula menos x tiene que ser igual a las combinaciones de n mayúscula en n. Podemos observar y recordar cuál es el resultado de esta fórmula observando nada más el primer miembro para saber qué es lo que se obtiene en el segundo miembro, y no es más que n mayúscula y n minúscula. El resultado de esta sumatoria son las combinaciones de n mayúscula en n. Además, observe cómo
las letras R minúscula y X minúscula aparecen en la segunda combinatoria, pero con signo negativo. Estamos dando esta indicación porque esta sumatoria la vamos a utilizar para resolver el siguiente ejercicio. Propiedades de la distribución hipergeométrica. La esperanza de una distribución hipergeométrica es n minúscula r entre n mayúscula, y la varianza pues es esa fórmula que es n minúscula por r por n mayúscula menos r por n mayúscula menos n minúscula entre n mayúscula al cuadrado por n mayúscula menos 1. Demostración. Demostraremos la fórmula de la esperanza. Como sabemos, la esperanza de x se calcula como la sumatoria desde x igual a 0 hasta r de x por la función de densidad de la hipergeométrica, que es las combinaciones de r en x por las combinaciones de n mayúscula menos r en las combinaciones de n minúscula menos x entre las combinaciones de n mayúscula en n. Y esto es igual a la sumatoria desde x igual a 0 hasta r de x por r factorial entre x factorial por r menos x factorial por las combinaciones de n mayúscula menos r en las combinaciones en n minúscula menos x entre las combinaciones de n mayúscula en n minúscula, donde se ha sacado a las combinaciones de n mayúscula en n minúscula de la sumatoria, porque no depende de x. Después cancelamos una x sacamos una r y cambiamos la suma desde 1 y no de 0. Entonces obtenemos la sumatoria desde x igual a 1 hasta r de r por r menos 1 factorial entre x menos 1 factorial por r menos x factorial por las combinaciones de n mayúscula menos r en n minúscula menos x entre las combinaciones de n mayúscula en n. Y eso es igual a r minúscula entre las combinaciones de n mayúscula en n por la sumatoria desde x igual a 1 hasta r de r menos 1 factorial entre x menos 1 factorial por r menos 1 menos x menos 1 factorial por las combinaciones en n menos r entre en n menos x. Observe que en el paréntesis del denominador, donde está r menos 1 menos x menos 1,
En realidad lo que hemos hecho es sumar y restar 1. Bueno, ahora en la sumatoria hacemos el cambio de variable y igual a x menos 1 y observamos que si x cambia de 1 a r, entonces y cambia de 0 a r menos 1. Y entonces obtenemos que la expresión anterior se puede escribir como r minúscula entre las combinaciones de n mayúscula en n de la sumatoria desde y igual a 0 hasta r menos 1 de las combinaciones de r menos 1 en y por las combinaciones de n mayúscula menos 1 menos r menos 1 en n minúscula menos 1 menos x menos 1. Y eso es igual a r minúscula entre las combinaciones de n mayúscula en n de la sumatoria desde y igual a 0 hasta r menos 1 de las combinaciones de r menos 1 en y por las combinaciones de n mayúscula menos 1 menos r menos 1 en n menos 1 menos y. Y en esa sumatoria la vamos a calcular utilizando la fórmula que vimos primero. Esta fórmula. Recuerde que esta sumatoria, para hallarnos cuál es el resultado de esta sumatoria, es n mayúscula en n minúscula. Y es el número que aparece en la segunda combinatoria, n mayúscula n, y que además rx aparece en las dos combinatorias. Rx aparece en las dos combinatorias, pero en la primera combinatoria Rx aparece con signo positivo, mientras que en la segunda combinatoria aparece con signo negativo, y el resultado de la sumatoria es las combinaciones de n mayúscula en n. Esta fórmula la aplicamos a la segunda sumatoria que está aquí. Entonces, si recuerdan cuál es el truco para saber el resultado de esta sumatoria, es el resultado de esta sumatoria, según lo que explicamos anteriormente, es n mayúscula menos 1, las combinaciones de n mayúscula menos 1 en n menos 1 minúscula. Observe que la expresión de la primer combinatoria, las r-1y, aparece también en la segunda combinatoria, pero con signo negativo. O sea,
a esta sumatoria se le puede aplicar la fórmula que vimos anteriormente. Entonces, esta sumatoria, su suma vale n mayúscula menos 1 en n minúscula menos 1. Entonces, aquí ya está. Aquí en esta expresión ya aparece ya pusimos el resultado de la sumatoria, que son las combinaciones de n mayúscula menos 1 en n minúscula menos 1, claro, multiplicado por r entre las combinaciones de n mayúscula en n. Lo que hacemos a continuación es escribir las combinaciones, la fórmula de las combinaciones para las dos combinaciones que tenemos aquí. Entonces me queda r mayúscula por n mayúscula menos 1 factorial entre n menos 1 factorial por n mayúscula menos n factorial. Ahí se cancelan los unos, mientras que las combinaciones del denominador las puedo escribir como n factorial entre n factorial por n menos n factorial. Y en esta última expresión cancelamos términos semejantes y simplificamos factoriales para obtener nada más r minúscula por n minúscula entre n mayúscula. Y como hemos dicho, donde hemos simplificado los factoriales. Bueno, y aquí a continuación viene una lista de ejercicios donde pueden practicar la teoría acerca de la distribución hipergeométrica. Bueno, aquí está la lista. Y eso es todo para este tema de distribución hipergeométrica. ¿Qué pasó? A ver si lo apagué.